Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Como bien sabréis, hemos tenido unos días bastante complicados en el mercado de las criptomonedas, con algunas de las altcoins cayendo con relativa fuerza en el día de hoy, sobre todo encaminadas principalmente por Solana y Raydium, que si veo que este vídeo llega a la cantidad de 200 likes, nada más lo suba, os seguiré subiendo el próximo vídeo que es dedicado únicamente a la situación de Solana y de Raydium, explicando un poco lo que ha ocurrido y dando mi opinión personal y sobre todo lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Así que ya sabéis, si queréis ver ese vídeo, reventad el botón de me gustas. Y dicho esto, vamos directamente a lo que le está ocurriendo al resto del mercado, Bitcoin y principalmente las altcoins, en qué situación nos encontramos y para dónde nos vamos durante los próximos días. Una cosa muy rápida me gustaría aclarar antes de comenzar a revisar las criptomonedas, y es que no solamente el mercado cripto ha caído durante estos últimos días, sino que la bolsa americana también lo está haciendo. De hecho, estamos viendo actualmente la gráfica del S&P 500 y la del Nasdaq, y como bien veréis, nos estamos comenzando a acercar hacia esos niveles directamente de la caída en criptomonedas del 3 de febrero. Estamos actualmente a una distancia de un 1 y pico por ciento, pero como bien veréis, desde los máximos de estos últimos días atrás hemos tenido un retroceso en el S&P 500 de casi un 3%, y en el Nasdaq hemos tenido un retroceso durante estos últimos días también de prácticamente un 3%, para que al menos intentéis encontrar una justificación del por qué está cayendo el mercado cripto, que veáis que no solamente este está cayendo, veis realmente que estamos actualmente dentro, vamos a decir, de un pequeño rango. En un gráfico semanal, Bitcoin se mantiene dentro del mismo rango. Ese rango va más o menos comprendido desde 90.000 hasta la zona de los 108, 109.000 dólares, entendiendo que cualquier cosa que nosotros hagamos en medio del rango, pues obviamente va a ser un poco complicada de analizar. Y sobre todo, y lo más importante, como bien veréis, las últimas velas semanales en Bitcoin han sido completamente deprimentes. Estamos hablando velas que se mantienen más o menos en un pequeño rango entre 94.000 dólares y los 98.000 dólares. Pero sobre todo, y lo más importante, son velas que muestran bastante indecisión. Esta vela, como bien veréis, cierra con un cuerpo sobre los 96.500 dólares, pero deja una mecha tanto a 102.000 dólares como a la zona de los 91.000 dólares. Posteriormente, la siguiente mecha hace lo mismo, cierra con una indecisión muy grande, y la siguiente también, con más o menos una mecha hasta 93.500 y una siguiente mecha hasta 99.400 dólares, pero posteriormente vuelve a cerrar en medio del rango, con lo cual, y yo personalmente, hasta que no tengamos mayor información, no os puedo decir directamente hacia dónde va el mercado, no os puedo decir ni si va a subir ni si va a caer, porque la vela semanal lo que está haciendo es simplemente mantenerse dentro de ese pequeño rectángulo. Si nosotros queremos ver caídas mayores en Bitcoin, tiene que cerrar la vela semanal por debajo, retestear y personalmente intentar atacar el mínimo anterior. Y también de la misma forma, si Bitcoin quisiese subir, lo que tendríamos que hacer es romper en gráfico semanal, retestear y a partir de ahí intentar atacar los máximos anteriores. Únicamente en Bitcoin yo me fijaría en dos cosillas. Si estamos realmente mirando un gráfico semanal, tened en cuenta que estamos en una fase de acumulación, veis que ha sido bastante larga, la misma fase de acumulación que tuvimos más o menos en el periodo desde marzo del año pasado hasta aproximadamente octubre. No sabemos a dónde quiere ir el precio hasta que decida realmente romper esa zona, con lo cual simplemente para que lo tengáis en cuenta, no perdáis la paciencia, no os volváis locos y no invirtáis todo vuestro dinero en medio de una acumulación. Esperad que al menos el precio llegue a la parte baja del rango, o de lo contrario, otra posibilidad que yo tengo con Bitcoin, ya para obviamente un gráfico semanal, mensual, ya para algo más de tiempo. Como bien veréis, tenemos un imbalance muy grande que se ocasionó aproximadamente sobre los 72.000 dólares. En el hipotético caso de que Bitcoin no vaya a aguantar el rango que estamos formando, es decir, volver a recomprar más o menos con Bitcoin sobre 88.000, 87.000 dólares, simplemente nos vamos a preparar para la zona baja del rango anterior, que más o menos nos encontraríamos, pues eso, una vez rellenado el imbalance, veríamos la zona de los 75.000 dólares aprox. Si llegase a darse ese movimiento, sería una compra muy buena para Bitcoin. Obviamente no sabemos los precios a los que van a estar los altcoins sobre esos niveles, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta y no estéis ahora mismo completamente invertidos.
A continuación me gustaría enseñaros algunos datos bastante interesantes, como por ejemplo el sentimiento del mercado. Aquí veréis un análisis del sentimiento en cuanto a analíticas desde más o menos 2023, pero podemos comprobar más o menos las últimas, que serían desde agosto del año pasado, y realmente cuando peor hemos estado yo creo que ha sido entre agosto y septiembre del año anterior en comparación ahora. Es cierto que en aquel momento los movimientos eran mucho más manipuladores y sobre todo hubo más volatilidad. La sensación que a mí me está dando estos últimos 2-3 meses, que han sido bastante complicados, ya no ha sido tanto de ese miedo extremo que solemos tener cuando algo dumpea de forma muy agresiva, sino que es una sensación más de cansancio mental, de cansancio acumulado a lo largo de estos últimos 2 años, donde prácticamente muy pocas altcoins han subido, a menos que hubieses tenido en tu portfolio Solana, Raydium, Sui, por ejemplo, algunas tipo Hype o algunas así muy interesantes del ecosistema de Ethereum, tipo Aave, Ethena, que también han dado movimientos muy interesantes. Ahora mismo, pues yo que sé, tampoco se me ocurren demasiadas, incluso Avalanche. Bueno, han habido ciertas altcoins que guay, pero han habido muchas otras, incluso Ethereum. Si nos ponemos a pensar, realmente este último bullrun no ha dado más que un por 2, un por 3, con lo cual, pues obviamente hemos estado bastante cansados con algunos de los movimientos. Y otra cosa que me está pareciendo bastante curiosa, fijaos aquí en el historial de los balances por parte de Binance y Bybit en cuanto a qué monedas, principalmente varias altcoins que a mí me han producido bastante curiosidad. Si nos fijamos, en primer lugar, y antes de revisar todas estas altcoins, tenemos varios mapas de liquidaciones, en este caso de algunas altcoins interesantes, como podrían ser Ethereum, Sui, Solana o incluso Bitcoin. Bitcoin, donde mayor cantidad de volumen de liquidaciones tenemos actualmente, sería más o menos sobre la zona de los $100.000, y por otro lado la zona de los 92.000, entendiendo que mientras estemos en medio del rango tenemos liquidez tanto por arriba como por abajo. En Solana tenemos cierta liquidez en $180 y en 150, en Sui sobre 3 y 3,7. En Ethereum tenemos bastante liquidez en 2.940 y la zona de los 2.570. Y luego, bueno, pues simplemente tendríamos Trump o Zeus. Pero nuestro amigo además nos enseña los balances de algunas criptomonedas, como podrían ser, por ejemplo, Ethereum por parte de Bybit, donde se han deshecho de un montonazo de posiciones, y por otro lado tendríamos otras como por ejemplo Solana, que Binance ha estado vendiendo de forma bastante agresiva y de hecho han estado realizando ciertas transacciones con Wintermute, donde están deshaciendo algunas de sus posiciones. Simplemente os lo quería enseñar para que veáis los balances de algunas de las altcoins del mercado por parte de los mayores exchanges del mundo. ¿Qué está ocurriendo realmente? Bueno, pues parece ser que simplemente están vendiendo a lo loco y están ocasionando una volatilidad algo elevada, pero sobre todo, y lo más importante, pues bueno, parece ser simplemente que están manipulando un poco el mercado. Lo han hecho con Solana y parece ser que ahora lo están haciendo con Ethereum. En el vídeo de hoy realmente no hace falta ni que nos fijemos en muchas cosas, simplemente ver que la gran mayoría de las altcoins están cayendo y muy pocas se están manteniendo. Es muy probable que las altcoins en el día de hoy, que se estén manteniendo bien a lo largo de los próximos días, si el mercado realmente encuentra soporte, vayan a ser las que más puedan llegar a rebotar. Pero aquí lo que tenemos es una situación muy compleja en la cual la dominancia en Bitcoin se sigue manteniendo bastante alcista. Fijaos vosotros que hemos recuperado completamente una tendencia alcista. Cayó la dominancia en Bitcoin, tuvo un más o menos recorrido a la baja que no llegó ni siquiera a un 10%, como bien veréis, desde el 61,5% hasta más o menos el 54,5%, y actualmente nos estamos manteniendo por encima de los máximos anteriores, con lo cual mientras la dominancia en Bitcoin se mantenga por encima de dichos niveles, yo personalmente creo que vamos a seguir subiendo hasta que se rellene la mecha, que se encuentra aproximadamente en el 64,5% de dominancia. Como bien veréis, estaríamos buscando una posible ruptura de tendencia, una consolidación por encima del máximo anterior, y a partir de ahí recoger la liquidez de esa mecha. Esto lo que significa es que las altcoins probablemente vayan a seguir yendo con retraso. De hecho, aquí hay una curiosidad que ha ocurrido con Ethereum durante el día de ayer. Ethereum justo ayer se mantuvo bastante bien. De hecho, era bastante curioso porque todo el mercado estaba cayendo, incluso Bitcoin, pero Ethereum logró mantenerse en positivo. Bien, hoy han cambiado completamente las tornas y Bitcoin ha retrocedido únicamente un 1,7%, mientras Ethereum ha caído casi un 6%. Y como bien veis, la última vela diaria
tiene muy mala pinta porque está a punto de envolver a todas las velas anteriores prácticamente desde el 12 de febrero, con lo cual tendríamos una vela envolvente que envolvería prácticamente a una semana entera. Si Ethereum no se mantiene por encima de 2.840, 2.850 para buscar un posible recorrido al alza que al menos nos lleve a la zona de los 3.000, que sería este nivel de aquí, yo personalmente pienso que deberíamos comenzar a rellenar parte de la mecha, que se encuentra más o menos sobre los $2.100. Aún así es cierto que Ethereum también ha estado dentro de lo que cabe aguantando bastante bien la caída, aunque yo personalmente creo que Ethereum a lo largo de estos próximos días irá a atacar los mínimos anteriores. ¿Por qué? Bueno, por el mero hecho de que cuando caímos a lo largo de este fin de semana no hemos manipulado el mínimo del 18 de febrero, con lo cual pienso que a lo largo de estos próximos días Ethereum debería realizar ese movimiento. En cuanto a otras altcoins del mercado, como por ejemplo podrían ser Solana, ¿qué le está ocurriendo? Ya os digo que no quiero hacerlo demasiado largo porque me gustaría hacer solamente de Solana y Raydium un vídeo especial para el día de hoy, pues viendo los acontecimientos que hemos estado teniendo. Como bien sabréis, han caído bastante, sobre todo Raydium. Es algo que ya explicamos hace aproximadamente una semana. ¿Por qué? En principal lugar, Solana, bueno, se ha visto muy afectada por todo el FUD que ha habido, con la última criptomoneda de Trump, con el lanzamiento de Melania y en último lugar con el lanzamiento de Libra. Yo creo que ha sido ya una explosión en el sector de las meme coins, pero no solamente eso, sino que además en el hackeo que ha habido con Bybit, los atacantes han intentado estar lavando dinero con algunos lanzamientos dentro de Pump Fun, donde sabréis que se ha intentado lavar cierto dinero lanzando meme coins, rugueándolas a lo loco, y a partir de ahí pues yo me imagino que se ha ocasionado cierto FUD de Solana. Pero no solamente eso, pero en principal lugar, como bien veréis, Solana tuvo el mínimo del 3 de febrero, que ya rompimos el 18 de febrero, con lo cual nosotros el 18 de febrero realmente en Solana ya éramos completamente bajistas. Lo que pasa que mucha gente no lo quiso ver. Estuvimos rompiendo todos los mínimos. Hemos roto el mínimo del 21 de diciembre, del 13 de enero y del 3 de febrero. No solamente eso, sino que lo hemos intentado recuperar con ningún tipo de esperanza. Para que más o menos intentéis entender la diferencia, aquí tenemos la gráfica de Ethereum y su mínimo del 3 de febrero se sitúa actualmente a una distancia de un 23% arriba. Esto es como si, por ejemplo, Solana hubiese tocado este nivel y actualmente Solana estuviese aproximadamente en $218, pero esa no es la situación, sino que sabréis que Solana, incluso desde el 3 de febrero, lleva actualmente una caída de un 11% adicional. Si además dentro de su ecosistema han habido algunas altcoins que se han visto bastante afectadas, principalmente Raydium, que actualmente se encuentra sobre $3,2, pero todo el ecosistema ha caído, Hito, Júpiter, Pyth Network, Drift, todas. En general todas han caído, pero principalmente Raydium. ¿Por qué? PanFan ha anunciado en el día de hoy que va a intentar sacar su propio market maker para lanzar cierta liquidez dentro del exchange de PanFan, donde se lanzan las meme coins. Como bien sabréis, parte de esa liquidez provenía del exchange descentralizado de Raydium y ahora mismo están intentando utilizar sus propias pools de liquidez, con lo cual es muy posible que parte del volumen que se estaba moviendo en Raydium pues actualmente ya no vaya a moverse en ningún lado y directamente lo genere la propia aplicación de PanFan. Veremos qué desenlace tiene todo esto, pero actualmente si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, Raydium tendría una zona de soporte muy importante alrededor de los $2 y mientras no podamos recuperar los $4, yo personalmente por ahora no voy a buscar recomprar nada de Raydium, pero es que esto a mí sinceramente y de verdad me hace mucha gracia. Hace más o menos, cuando ya salió la meme de Trump, no recuerdo exactamente el día, pero justo me pilló de viaje. Aún así intenté hacer un vídeo para comentaros más o menos que, bueno, pues Solana había explotado, había roto máximos históricos y no solamente para que entréis muchas veces en FOMO, sino para que más o menos también entendáis de vez en cuando algunas decisiones que vamos tomando. Es cierto que ahora muchos no os van a servir de nada porque tanto Solana como Raydium ya han caído, pero yo creo que todo esto nos sirve a todos de aprendizaje para una próxima vez. Nunca nadie hace caso, pero ni a mí ni a cualquier otro youtuber cuando las cosas están subiendo porque estamos llenos de FOMO y no queremos ver realmente la realidad, o si vendemos siempre tenemos la mentalidad de que las altcoins se nos van a escapar, pero cuando caemos nos llenamos de FUD y no vemos las cosas con claridad. Ya lo comenté hace un mes, si os fijáis y realmente escucháis el vídeo y demás, aquí di mis puntos de venta en Solana. Zonas de venta en Solana. Yo lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a vender un 50%
de mi Solana en la zona de los $300, porque mi idea es muy simple. Yo lo único que he hecho es coger el máximo del año 2021. Como bien veréis, ya os comenté en el vídeo que quería vender Solana sobre 300 y posteriormente también comentamos la situación con Raydium, para que más o menos veáis que con Raydium tenía exactamente la misma mentalidad. Más o menos debería llegar hasta los $9. Para mí ya sería una resistencia muy importante en un gráfico diario y un gráfico semanal. ¿Por qué exactamente esa zona de los $9? Bueno, vamos a verla rápido. Si nos fijamos nosotros en el nivel de los $9, veréis que tocamos en varias ocasiones. Esto es un gráfico semanal. Tocamos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 y 6 veces. La séptima ocasión el precio manipuló hasta casi los $12 y entró dentro de una tendencia bajista que llevó a Raydium hasta los $4. Con lo cual, para mí, a medio plazo, la resistencia más importante en Raydium sería esta, para mí la... Como bien veréis, aquí os comenté que para mí la resistencia más importante en Raydium se encontraba en $9. Fijémonos bien esa resistencia, lo bien que ha actuado como tal. Bueno, ha caído, no ha llegado por 15 céntimos o algo así, bueno, por 0,15, ¿vale? Pero ya entendéis más o menos algunos niveles. Y Solana, por ejemplo, se quedó creo que a unos 5 o 6 dólares de tocar esa zona de los 300. Pero hombre, estás viendo la gráfica, puedes vender a mercado, que tampoco somos aquí millonarios para estar vendiendo millones de dólares y que no se puedan vender a mercado sin ningún tipo de problema. Obviamente ahora no hay nada que hacer porque yo entiendo que la gran mayoría de las personas no ha cogido y ha vendido en las subidas y obviamente ahora estamos ahí estancados con las monedas que no sabemos exactamente qué hacer. Es una lástima porque el mercado realmente nos está dando muchísimas oportunidades. De hecho, nos ha dado estos últimos días oportunidades con Sonic, con Verachain, con Tao, que han rebotado un 40 o un 50% a lo largo de estos últimos días, pero la gran mayoría de las personas están atrapadas y ahora mismo el sentimiento del mercado es completamente negativo. Entonces, ¿cuál es el plan exactamente a partir de aquí con las altcoins? ¿Vamos a seguir cayendo? ¿Vamos a recuperarnos a partir de estos niveles? ¿O qué va a pasar exactamente? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Por la realidad es que no estoy haciendo nada. De hecho, incluso estoy deshaciendo algunas posiciones de altcoins en spot esperando un posible retroceso mayor del mercado, que es posible que no venga, pero si tenemos una caída con Bitcoin más o menos entre 88.000, 90.000 dólares, volveríamos a tener un buen punto de compra en algunas altcoins. Hasta entonces, lo que no voy a hacer en un gráfico diario es estar exponiéndome a altcoins que tienen una enorme tendencia bajista. Por ejemplo, como puede ser el caso de Solana. Me encanta Solana, su ecosistema, ya lo sabéis, pero creo que ahora mismo hemos tocado, yo creo que un punto de inflexión muy grande. ¿Dónde volvería yo a replantear recomprar un poco de Solana? Hombre, pues en la recuperación de la zona de los $176 nivel que hemos perdido. Si Solana recupera esa zona, yo personalmente volveré a comprar. Obviamente os estoy hablando de operar con confirmaciones. Si tú quieres comprar Solana en 154, pues obviamente la vas a comprar mucho más barata de lo que voy a hacer yo. En el caso de Ethereum, lo que buscaríamos a lo largo de estos próximos días sería simplemente mantenernos en una temporalidad diaria por encima de esta zona. Si no conseguimos recuperar el nivel de los $2.850, no merece la pena que estemos mirando ninguna altcoin en el mercado, porque vamos a estar en un rango y sobre todo, y lo más importante, en un rango con tendencia bajista, porque fijaos vosotros que hemos llegado a esos 2.850, 2.840 y los hemos rechazado por completo. Pero es que no solamente eso, sino si nosotros vamos a cualquier altcoin contra el par de Bitcoin, como podría ser perfectamente Ethereum, veréis que en el día de hoy también está retrocediendo bastante fuerte. Y si miramos otras, como por ejemplo podría ser Solana contra el gráfico de Bitcoin, más o menos lo tenemos por aquí, veréis que en una temporalidad semanal ya estamos rompiendo una consolidación que inició en diciembre del año 2023. Esto no mucha gente lo sabe porque la gente no suele mirar los gráficos contra el par de Bitcoin, pero actualmente Solana está rompiendo una tendencia muy importante. Si llega a ser el caso, es muy posible que Solana durante las próximas semanas llegue sobre este nivel, lo cual desde el punto actual estaríamos hablando de un retroceso adicional contra el par Bitcoin de un 25%. No sé obviamente si se va a cumplir este pronóstico ni nada por el estilo, pero pues parece ser que se está confirmando una ruptura de un gráfico semanal de una consolidación muy importante, y si llegase a darse esta situación es muy posible que a lo largo de las próximas semanas seamos capaces de comprar a Solana a un mucho mejor
mejor precio. Así que chicos, depende de vosotros. Si queréis tener un plan con las altcoins, algunos puntos de compra de algunas de las altcoins que yo personalmente voy a comprar, si tenemos retrocesos más grandes del mercado, reventad el botón de me gusta. Lo he dicho 1000 millones de veces. Muchas altcoins no siempre llegan a los puntos de compra que yo os doy, que yo estimo que pueden llegar, pero la gran mayoría si se cumplen, veis que dan muy buenos puntos de compra. Ya os dije hace tiempo que Edera iba a bajar a 0,2, hoy ha bajado a 0,2 dólares. Ya os dije que Edera más o menos bajaría sobre estos niveles. Ya os dije que Ondo bajaría para mí al menos de nuevo a la zona del dólar psicológico. Y como bien veis, desde el día que hablé de ella, que fue prácticamente hace 3-4 días, llevamos una corrección de un 25% con Ondo y aún así estimo que caiga un poco más. Así que si os gustan de verdad este tipo de vídeos, si queréis que os diga los soportes y resistencias más importantes para mí y la situación con cada una de las altcoins, reventad el botón de me gusta, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos a la próxima.